Dele un aplauso al Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios. Reinaldo, hay una persona preguntando en el anuncio del día de hoy sobre el retiro del sábado. Si tú le puedes contestar, por favor. Dios les bendiga a todos. Estamos de vuelta aquí, gloria a Dios. Los extrañamos demasiado. Quiero, ahora que mencioné el retiro de sanidad interior, si hay alguien aquí que todavía no ha tomado ese retiro de sanidad interior, es importante que lo tome. Siempre hay áreas en la vida del ser humano que necesitan un ajustecito o que algo usted sepa que existe, porque a veces hay cosas que operan en uno que nosotros no lo sabemos y en estas actividades pues salen. Si ese es el caso, ¿quién está anotando hoy? Gracias, en la época que no se puede estornudar. Si le puede dar share a la transmisión, le voy a agradecer. Fíjate, ¿tú pueden editar eso? Salí estornudando. Después. Bueno, vamos a continuar con... Los aviones estuvieron activos este fin de semana. Vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis. Estamos todavía en el mensaje a las iglesias, porque es importante entender este mensaje que Dios le envía, que Jesús le envía a cada una de estas iglesias, que es la representación de la iglesia de todos los tiempos y en general, inclusive de nosotros como individuos. Le toca el turno a la iglesia de Sardis, es la iglesia número 5. Y siempre para entender estas cosas, ¿verdad? Y para entender todo el evangelio, tenemos que remontarnos a Adán y Eva. Allí fue donde todo comenzó. El Señor hizo algo perfecto, algo espectacular para el ser humano. Llenó la tierra de cosas hermosas, la naturaleza. Nosotros, con todo el daño ecológico que ha habido, todavía nosotros vemos lo hermoso que es la creación de Dios. Y esa primera pareja tomó la decisión de buscar la manera de ser igual a Dios. Ahí comenzó la desobediencia del ser humano. El ser humano ha sido desobediente desde ese tiempo. Le ha dado trabajo, ¿verdad? Tomar lo que Dios quiere y llevarlo a cabo. Aún en la iglesia. Porque aún en la iglesia, como yo siempre les he mencionado, el día que el Señor venga por su iglesia, una buena parte de la iglesia no se va a levantar con el Señor. Desgraciadamente. Y no lo digo yo. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación, pero ancha es la que lleva a la perdición. Y yo les he explicado en varias ocasiones que cuando usted analiza, ¿verdad? Estos son análisis míos. Habrán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y de 10 vírgenes, 5 son prudentes, 5 son insensatas. Es 50 y 50. Y si eso se lo aplicamos a la iglesia, pues a lo mejor la mitad de la iglesia se queda. Esta nos vamos completo. Pero la iglesia en general. Y la iglesia tiene que estar compuesta de discípulos. A eso llamó el Señor, a ser discípulos. Y nosotros, alguien nos rescató, pues nosotros tenemos que ser hechos discípulos. Y la palabra discípulo viene de disciplina. ¿Ok? O sea, es una disciplina. Pero la mayoría de la gente no quiere ser discípulo. La mayoría de la gente quiere ser como Adán y Eva. Vamos a comer el fruto del bien y el mal y vamos a saber, vamos a tener que se nos abra el entendimiento a nosotros para nosotros saber, porque nosotros somos los que sabemos. Pero entonces el enemigo de las almas se aprovecha de todo esto y por eso el Señor nos dice
que estamos enviados ante lobos y que hay lobos vestidos de ovejas. Que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si usted no se convierte en discípulo, va a ser bien fácil que a usted lo engañen. En la primera iglesia que yo me congregué, de momento la doctrina como que se fue para otro lado, pero como yo estudiaba, yo me di cuenta y dije, no, espérate, pues esto está por otro lado. Y cogí y me fui. Pero fue porque me di cuenta, nadie me lo dijo. Nadie me empezó a meter, no, todo lo contrario. Me costó una pelea con mi hija que se congregaba ahí. Y el Señor dice que en su palabra que a través del apóstol Pablo, que en los últimos tiempos, ya se lo he dicho muchas veces, van a venir tiempos muy peligrosos, donde vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, con doctrinas que le van a agradar a la gente. Hay una doctrina que es la de la prosperidad, que la gente es loca con eso. O sea, todo el mundo quiere tener chavo. Y el carro, y la casa, y el bote, y el avión, y la... Eso, si te digo, yo sé, yo estuve cerca de eso un tiempo y sé de lo que te estoy hablando. Y que iban a haber apóstatas. Apóstatas es amadores de sí mismo. Y cuando usted entiende que la palabra de Dios transforma el ser humano, porque nosotros fuimos transformados por medio de la palabra del Señor, entonces es más fácil ser iglesia, porque la iglesia es el medio que utiliza Dios para transformar al ser humano a través de la palabra. ¿Está conmigo? ¿Por qué tú te crees que el Señor le está mandando mensaje a las iglesias? El Señor se está tomando tiempo a mandarle un mensaje a las iglesias. Por lo importante, por la iglesia murió el Señor. Por la iglesia murió el Señor. Y la iglesia tiene que ser el apoyo al pueblo, a esa comunidad de fe que se congrega en las diferentes iglesias. O sea, pero en los diferentes templos, en las diferentes congregaciones, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que ser apoyo los unos a otros. Nos sostenemos unos a otros. Pero cuando tenemos la doctrina correcta. Si no tenemos la doctrina correcta, nos llevamos enredados a otra gente inocente, que posiblemente por no ser discípulos, por cualquier cosa, se van por ahí. ¿Me sigue? Ok, por eso es la importancia de todos estos mensajes que está mandando Jesús aquí a las diferentes iglesias, donde menciona diferentes eventos y diferentes situaciones en cada una de estas iglesias. Entonces, la iglesia que nos toca hoy, Sardis, está en Apocalipsis 3. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Se le pegó. Salud. ¿Estamos ahí? Ok, dice. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Ok, lo primero que nos menciona aquí el apóstol Juan en su visión y en su mensaje son números.
Y es importante, los números son importantes, ¿verdad? La Biblia tiene mucha simbología. No todo es símbolo, pero sí hay mucha simbología. Y los números es uno de ellos. Para que usted tenga una idea, el número 1 significa unidad. Todos somos uno. El número 2 significa testimonio. Recuerde que Jesús los envió de 2 en 2. El número 3 es la Trinidad. El 4, nunca he encontrado el número 4 en la Biblia con significado, pero el número 5 es el número de la gracia. El número 6 es el número de hombre. ¿Por qué? Porque en el sexto día fue creado el hombre. Y por eso en Apocalipsis, cuando habla del 666, dice, el número de la bestia es número de hombre. Y el número es 666. Son 36, el número de hombre. Y el número 7, que es plenitud, ¿verdad? Es el número perfecto, ¿ok? Entonces, los 7 espíritus de Jesús es que Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo. Isaías lo explica en el capítulo 11 de Isaías, en el versículo 1 y 2, explica lo que quiere decir esto aquí. Dice, del tocón de la familia de David, en Reina Valera dice de la raíz de Isaí. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Todos están en Jesús, es lo que menciona aquí. Entonces menciona también las 7 estrellas, que recuerda que en esos tiempos y en esos sitios creían mucho en los luceros y en las luces, en las estrellas y en la cosa. Pues Jesús le dice, ese control es mío también. Las 7 estrellas, las estrellas son mías también. ¿Ok? Entonces Sardis viene del nombre hebreo Sirit, que significa los que escaparon. Era una ciudad muy próspera. Ellos tenían un río donde habían pepitas de oro en ese sitio. Entonces la gente era muy adinerada en ese lugar, muy adinerada. Y las primeras prendas de oro que se fabricaron en Sardis, para las damas que les gustan todas esas gangarrias. ¿Ok? Era la capital del imperio lidio y tenía también una industria de telas y tintes. Era una comunidad muy ovejera, ¿verdad? Que había muchas ovejas, donde hacían, ¿verdad?, túnicas y telas y las teñían también. Eran las blancas y las teñidas. Y entonces ocurrió en la época de la Reforma, que es del 1500 al 1800, más o menos, ¿verdad? Entonces esa ciudad desapareció, destruida por un terremoto. Aparentemente desaparecida, pero después encontré que la gente de dinero, como había muchos del sitio, la reconstruyeron otra vez. Pero después les pasó algo que se lo explico ya mismo, sin adelantarme. Entonces, era una ciudad totalmente pagana, donde tenían un templo Artemisa. Intentaron hacer el templo al César allí en un momento dado, pero no lo permitieron. Y después, recuerden, no me acuerdo en cuál de las iglesias, de las otras iglesias de la ciudad de fe que lo hicieron, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el problema número 1 que tenían ahí? En el versículo 1 dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Aparentemente la historia dice que el pastor de ese tiempo se llamaba Zósimo, con Z, Zósimo. ¿Ok? Que significa el que vive. Entonces le están diciendo, tú te estás dando el guille que te llamas el que vive, pero tú estás muerto. Acuérdate que la carta va dirigida ¿a quién? Al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. ¿Ok? Entonces, no era por herejías, sino porque había una muerte espiritual total en ese lugar. ¿Ok? Entonces, había muchas fallas en el área espiritual porque abundaba el pecado dentro de la iglesia. Y parece que todo corría, ¿verdad?, en pecado sin problema ninguno. Pequemos todos. Seamos todos pecadores y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, esa iglesia estaba totalmente muerta espiritualmente. Recuerda, si comieres del fruto, ciertamente moriréis. Eso le dijo el Señor, ¿verdad? Pues es muerte espiritual, que comenzó allá en el Edén, pero
después de Cristo, la Biblia dice que nosotros fuimos vivificados juntamente con Él. O sea, nosotros fuimos vivos espiritualmente nuevamente. Entonces, en 2 de Timoteo 2:5 explica más o menos lo que ocurre aquí. Digo, yo lo estoy atando aquí. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Eso es apariencia, nada más pintura y capota, nada más de ser religioso. Que existe y usted tiene que conocer gente así, que no fallan a la iglesia, muchachos, se saben los coritos, se saben versículos, pero su vida es totalmente alejada de lo que es el evangelio. Usted tiene que conocer gente así, ¿verdad? Yo conozco gente, ¿verdad?, que hasta le predica a la gente en la calle y nunca se congrega. Ni se han bautizado, ni han cogido un discipulado, ni nada. Pero le hablan a la gente de Cristo a su manera. Y son los más, y dice cuando nos vayamos con el Señor. Gente atrevida. Jesús los manda, le dice, despierta. Brother, despierta. Estás en camino, estás por un lado equivocado. Y les dije que vino el terremoto, ¿verdad? Los terremotos vienen que tú no lo esperas. Un terremoto, tú un huracán, pues ya la verdad, la tecnología te sabe hasta por dónde va a pasar, por dónde va a salir, cuántos vientos, pero los terremotos no. Pero ellos tenían guille también en el lugar donde estaban puestos. Ellos tenían guille de ser los mejores económicamente que estaban. Pero también tenían el guille de que estábamos en un sitio que somos impenetrables. Pues en el año 556, si no me equivoco, Ciro el de la Biblia, el que sale en la Biblia, Ciro, encontró que se podían subir por un sitio por las murallas y se colaron y lo invadieron. Y entonces, luego, Antíoco, ¿se acuerda quién es Antíoco? Antíoco es el que sacrificó la cerda en el templo de Jerusalén, que después los macabeos lo sacaron de Israel. Pues Antíoco también los atacó por sorpresa. Entonces, vamos a Romanos 6:23, aunque yo creo que esto es 3:23, yo lo puse mal, esto es 3:23. 3:23 dice, porque la paga de pecado es muerte, no 6:23, la paga de pecado estaba bien, 6:23, disculpen. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre la paga del pecado es muerte, y no es muerte física, es muerte espiritual. Entonces andamos por la vida muertos totalmente espiritualmente y nosotros somos espíritu. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma que reside en un cuerpo, no un cuerpo que tiene un alma y tiene un espíritu, es al revés. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma que reside en un pueblo, en un cuerpo. Por eso, por más ejercicio que hagamos, más shape que estemos, más dieta que hagamos, si nuestra vida espiritual no está correcta, estamos muertos. Aunque por fuera nos veamos bonitos. Nosotros por eso tenemos que ejercitar constantemente nuestra vida espiritual. Constantemente. ¿Cómo? Siendo discípulos. Siendo discípulos. Aprendiendo constantemente. Dejarnos guiar. Porque esa es otra. Tenemos que dejarnos guiar. O sea, siempre todo el mundo en la vida de uno, todo el mundo, alguien en algún momento le sirvió de guía a uno. En un deporte, en una profesión, en lo que yo me dediqué. Yo tengo una persona que fue mi guía y me llevó hasta cierto punto, ¿verdad? Y después enganché siempre con alguien, porque yo creo que solo no se puede. Yo creo que siempre hay que tener a alguien que vaya más adelante que nosotros, que nos enseñe el camino. Por lo menos esa es la forma en que yo lo veo. Eso, mira, ustedes saben Tiger Woods, ¿verdad? El golfista. El papá de Tiger Woods jugaba golf, más o menos, ¿verdad? Era un buen golfista.
Y al principio le empezó a enseñar a Tiger desde chiquito, a los 5 años. Pero llegó el momento que él dice, ya yo no tengo que enseñarle, voy a buscar un maestro. Después le buscó otro y después le buscó otro. Según él iba evolucionando, había un maestro para él. Y lo convirtió en un momento dado en una eminencia en el golf. Pero no fue solo. No fue solo. Siempre necesitamos esa guía. Siempre necesitamos esa guía. Y esa iglesia vivía infestada del pecado. Y si te fijas en esta iglesia, en todas las iglesias anteriores, siempre Dios le decía, ¿tienes algo bueno? A esta no le dio nada bueno. Nada, cero. No le dio nada bueno. Fuerte. Está fuerte. El Espíritu Santo no tenía nada bueno que decirle. Porque buena de apariencia, pero que corrupta por dentro. Aparentemente había mucha actividad en esa iglesia. Y eso ocurre. A veces hay iglesias que todo es actividades. Y está el fulano de tal, y el de esto tal, y la de esto tal, y fulano de tal, y todo el mundo. O sea, yo siempre le he dicho, si yo tengo que hacer actividades aquí para que la gente venga, tenemos un problema serio. Y no digo las actividades normales que nosotros tenemos, de esta, para que la gente venga de afuera. Aquí nosotros nunca anunciamos ningún evento para afuera. Que tenga iglesia, que vaya a su iglesia. Aquí nosotros nos toca invitar a los que no conocen a Cristo. Esos son los que nos toca invitar. Y esta iglesia parece que era bien activa y era conocida por su actividad, pero por dentro muerta totalmente, y su gente muerta. Quedaba solo su fama. Engañaban porque la vida de Cristo no estaba representada en ellos. Usted tiene que entender una cosa, hermanos míos, queridos. Cristo es la salvación, no hay otra cosa. La Biblia tiene un montón de cosas, pero Cristo es la base del evangelio, es la base de lo que nosotros somos. No hay otra cosa. Es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el que nosotros tenemos que estar enfocados todo el tiempo. El día que nosotros empecemos a predicar aquí de todo menos de Cristo, usted búsquese una iglesia donde congregarse. Yo lo ayudo. Yo me voy con usted posiblemente. Porque es Cristo. ¿Sabe? Si nosotros no predicamos a Cristo, en vano es lo que estamos haciendo. Entonces, Jesús los anima y le dice, despierta. Porque la iglesia tiene que ser un ente de cambio para la sociedad y para la comunidad donde vive. Tiene que ser que cuando nosotros lleguemos, no salgamos siendo los mismos. Pero para eso tiene que haber presencia del Espíritu Santo, que es el que transforma. El de los 7 espíritus. Tiene que estar aquí y en todas las iglesias. Tiene que estar ahí. Porque es el que transforma. Entonces, el Señor le dice, salva a los fieles que te quedan. Quedan unos todavía ahí, sálvalos. Vuelve de nuevo a lo que escuchaste al principio. Porque el problema es, y yo lo recuerdo cuando yo tenía programas de radio, yo recuerdo que yo tenía unos formatos y poco a poco los formatos como que los iba cambiando sin darme cuenta. Y después que pasaba un año y pico, yo digo, conte, nosotros hacíamos esto antes que era chévere y no lo estamos haciendo, y se nos fue sin darnos cuenta. Porque seguimos y nos podemos desviar. Por eso nunca nos podemos desviar de la razón de lo que es la iglesia. Una comunidad donde llegamos gente destrozada, gente hecho pedazos. Y esa comunidad de fe, con el Espíritu Santo de respaldo y la palabra, esa comunidad de fe va ayudando a armar esos pedazos del que llega destrozado. Como yo llegué destrozado. Y el Señor poquito a poco me fue juntando con una comunidad de fe que me ayudaron y una gente, ¿verdad?, que me recibió, ¿verdad?, unos pastores que me recibieron. No eran los pastores principales de la casa, ¿verdad?, pero fueron los que me tocó a mí y me ayudaron
¿verdad? A vivir, a recobrar mi vida espiritual que nunca la había tenido. A recobrar lo que nunca había tenido. ¿Okay? Entonces el Señor los llama a que, mira, no dejes que se te pierdan esos tampoco. Y a veces nosotros tenemos que estar haciendo inventario constantemente en la iglesia, a ver si en algún momento estamos por donde no es. Si decimos algo de no es, si se nos pegó algo de alguien que no debe ser. Porque a veces las cosas se pegan. A veces estamos viendo mucho a alguien. O sea, yo tengo varios, ¿verdad?, pastores que yo sigo y los veo en YouTube, ¿verdad?, para mí, para yo recibir. Pero tengo que estar vigilante que no haya nada que yo pueda agarrar que me desvíe. Porque ocurre. A veces yo oigo mensajes de pastores que yo sé que tienen otra línea por otro lado, pero tienen en general un mensaje bueno. Pero hay unas cosas, retén lo bueno y desecha lo malo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Tú sabes, porque a todo lo que tú te expones te es añadido. A todo. Por eso es que el que empieza a ver pornografía tiene un problema serio. Todo eso se te añade y te hace unos daños terribles. Terribles. Esa iglesia no cumplía con los requisitos de Dios. Por eso, las anteriores decían que tenías cosas buenas, pero has dejado tu primer amor. Pero es que ahora permitiste que entrara Jezabel, ahora permitiste a los nicolaitas, pero aquí no hay nada bueno. Parece que en un momento lo fueron y antes de Cristo tiene que haber sido. Digo, eso fue fundado después de Cristo. Bueno, no, la ciudad no, pero la iglesia sí. Le dice que vuelva a los básicos. En el versículo 3 le dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como hace un ladrón. ¿Qué advertencia le está haciendo aquí el Señor a esta iglesia cuando le dice despierta o vengo como ladrón en la noche? ¿Le suena algo? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la advertencia que hace. O sea, si no despiertas, va a llegar un día que yo voy a venir como ladrón en la noche y te vas a quedar. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Pero desgraciadamente es a una iglesia completa prácticamente, ¿verdad? Es a los miembros, porque la iglesia es lo que componen, ¿verdad? Lo que es la comunidad de fe. Entonces, esto aquí ahora pega con lo que les dije ahorita, que dos veces los sorprendieron y los atacaron por sorpresa. Se lo advirtió y vino un terremoto de repente también. Le dije, no te duermas porque de repente, o sea, si te cojo dormido, tienes problemas. Entonces dice que van a estar vestidos de blanco. Va a haber ese grupo que permanezca. Porque yo sé que aún en lugares donde la palabra es incorrecta, aún ahí hay gente que llevan la palabra correctamente. A veces pensamos, ¿verdad?, en la iglesia católica y demás, usted se va a encontrar muchos católicos en el cielo. Muchos católicos. Y vas a buscar a gente y no los vas a ver que tú pensabas que iban. También, ¿oíste? No mancharon sus vestiduras con la maldad. No había pecado en ellos. Eran puros. Blanco es tipo de pureza. Pues ese remanente, siempre hay un remanente. Ese remanente, aún así, va a caminar por las calles de oro y va a adorar frente al mar de cristal. Para la gloria y honra del Señor. El Señor les dice, caminarán conmigo. Filipenses 2:12.
Por lo tanto, amados míos, como siempre habréis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le está diciendo, ustedes se portan bien cuando estoy yo, pero tienen que portar bien cuando yo no. Ahí es donde mejor se tiene que portar cuando yo no estoy. Esa es la parte que yo te digo, que aquí no podemos ser diferentes a lo que somos afuera. El que es aquí tiene que ser el mismo allá afuera. Tiene que comportarse igual. Porque entonces, ¿qué? Somos cristianos de la secreta. Entonces, ¿usted vio esa película, Cristianos de la Secreta? Esa película es bien cómica. Porque es como el personaje que hacía Víctor Alicea de Guille cuando tenía la cocina con Luisito. Que cuando Luisito estaba era locón. Vaya, y cuando Luisito se iba, era todo así. Hay cristianos así. Que aquí son, y las lágrimas salen, pero allá afuera. Y eso es un mal testimonio para la iglesia, porque entonces está la frase esa famosa, y eso que es cristiano. Usted la ha oído antes, ¿verdad? Y eso que es cristiano. Y ahí es donde es triste cómo le dañamos el testimonio al Señor. Usted sabe que cuando el Señor hace la creación, que crea al hombre y lo pone en el Edén, el Señor hizo su retrato, su imagen. Y el hombre dañó la imagen de Dios en ese momento. Y Jesús viene a restaurar la imagen de Dios a la tierra. Él viene, me dañaron. Y entonces ahora después de Jesús nos toca a nosotros restaurar esa imagen bien restaurada que tan dañada a veces está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un cristiano? Mucha gente piensa que ser cristiano es creer en Cristo. Los demonios creen en Cristo. Cuando ustedes vieron el papel de, ¿dónde está? ¿Cómo es? De Gadi, del Gadareno. Cuando vienen Jesús, el demonio va al frente y le dice, ¿a dónde viene, hijo del Dios Altísimo? Entonces él le dice, le pido al Dios del cielo que no nos hagas nada. Santiago escribe que los demonios conocen la palabra y huyen y temen. Aún así, pero el problema es que conocen la palabra pero no la viven. Ellos viven todo lo contrario. Ellos son los enemigos de la palabra. Los enemigos de la palabra son los demonios. Entonces, si hasta los demonios creen y temen, nosotros deberíamos temer. Por eso ahí dice, Pablo escribe, y guardar nuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que vivir con temor y temblor de que mi salvación no se pierda. Yo a veces, yo cuando me acuesto a dormir, yo hago la oración de fe antes de acostarme. Yo me convierto todas las noches antes de acostarme, por si acaso, Señor, por si que me coja confesado, como dicen. Y digo, Señor, me monto en un avión y hago mi confesión de fe nuevamente. Porque yo vivo con temor y temblor de que mi salvación se vaya a perder. De verdad. Digo, yo no vivo pensando que se sabe, yo no vivo para que se me pierda, pero el enemigo no vino sino hurtar, matar y destruir. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién tú crees que está devorando? Quiere devorar a los de él. A los cristianos, no son a los del mundo. Los del mundo están ya resbalados. Ahí estábamos nosotros. El seguidor de Cristo, el cristiano, es un seguidor de Cristo y su palabra. No es creyente en Cristo. Es seguidor. Sigo a Cristo y su palabra. Lo que Él dice yo lo hago. Obediencia quiero, no sacrificio, le dijo Dios a Samuel cuando Saúl. Le dijo, yo lo que quiero es obediencia. Y el Señor nos llama a obedecer. Esa es nuestra cruz cada día, obedecer. Esa es nuestra cruz de cada día. Juan 8:31, vayan subiendo los adoradores. Juan 8:31 dice,
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El verdadero cristiano es ese, el que conoce su palabra, el que sigue su palabra, y es lo que les da la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, y serán verdaderamente libres. Eso es lo que dice: vamos a ser libres de verdad. No vamos a ser más esclavos del pecado, vamos a ser libres de verdad. Y esta iglesia de Sardis no vivía así. Esta iglesia vivía en pecado, excepto un remanente pequeño que se mantenía fiel, que es lo que el Señor dice, que andarán conmigo vestidos de blanco. Y esto es tipo de la eternidad. Te está diciendo: van a pasar la eternidad conmigo. Entonces también dice: y no borraré sus nombres del libro de la vida. Usted y yo tenemos que estar seguros de que nuestro nombre esté escrito ahí cuando llegue el momento. Que cuando lo busquen allá, digo, de aquí a allá será online, digo, ¿sabes? Digital, ya debe ser digital. Pero cuando usted lo busquen allí, ¿cómo es que tú me dices? Letréame tu apellido otra vez. No aparece. Pero busca Egui, a lo mejor estoy como Egui. ¿Cómo se escribe Egui? Como huevito, E-G-G-I-E. Tampoco. No me aparece. Aubray. Aubray, tengo un José Aubray aquí, que ese es tu papá está aquí. Pero a ti no te encuentro. Eso sería triste. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso, cree disciplina. Sea discípulo. El discípulo nunca deja de aprender. Constantemente, aprender constantemente. Los médicos tienen que estar tomando educación continua constantemente. Los ingenieros, hay un montón de profesiones que requieren. ¿Por qué? Porque hay cosas nuevas constantemente. En el Evangelio no hay nada nuevo, ¿sabes? En el Evangelio ya está todo creado. El Evangelio está todo ahí ya. Aquí ya se cerró, esto está aquí, mira. El Evangelio no necesita nada nuevo. El Evangelio lo tiene todo aquí. Pero, la ventaja que tiene la palabra de Dios es que usted la lee y te da algo nuevo. Y vuelve y la lee y te revela otra cosa. Y vuelve y está diseñada para eso. Para que te vayas revelando. Esa salta hacia ti. Así que, ¿está conmigo? ¿Me siguieron en esta tarde, en esta noche? Ok, nosotros no podemos ser como la iglesia de Sardis. Nosotros usted va a ver que vamos a ser como la iglesia de Filadelfia. Que yo creo que es la próxima, es la de Filadelfia. Y vamos a vivir para siempre con el Señor. Por eso el Señor, antes de decirle a Juan todas las cosas que iban a pasar, le explica primero, pero dale este mensaje primero a las iglesias. Para estar preparados para lo que viene. Y para que sepan lo que viene. Ya mismo vamos a entrar en lo que usted quiere escuchar. Que es la parte de todos los juicios y todas las cosas que habla el Señor ahí. Pero primero es importante conocer esto, conocer cuál es el comportamiento que quiere el Señor de la iglesia y de cada individuo que compone la iglesia de Jesucristo, por la que Él murió. Aquí ni siquiera dice, bueno, sí dice, todo el que tenga oído para oír, escuche, sí, ahí se lo dice. Y entender lo que Dios le dice a las iglesias. Así terminan todas las iglesias. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decirle a las iglesias. Para que sepa que el Señor está en las iglesias. El Espíritu Santo está en las iglesias y conoce lo que pasa en cada iglesia. Por eso a veces el Señor hace un vacuum cleaner a veces en las iglesias que tú no entiendes. Tú dices, Dios, pero ¿qué pasó aquí? Tranquilo, yo sé lo que yo hago, te dice el Señor.
Yo sé lo que yo hago. Así que, amados hermanos, nos toca vivir esa vida correcta para el Señor. Vivir su palabra. Ser discípulos constantes, sin parar. No podemos ni mirar para el lado. ¿Sabes que la Biblia dice que cuando tú vas en el arado de antes, que era con el buey al frente, no se puede mirar para atrás porque te desvía, ni para el lado? Tienes que estar mirando constantemente hacia donde vamos, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Y el Señor viene pronto. ¿Sabes? Cada día que pasa tenemos que darnos cuenta de que el Señor tiene que estar a las puertas, porque es que esto ya, ¿sabes? Yo creo que ni en los tiempos de Noé estaba como está la cosa ahora. No sé si ahora, yo les vengo advirtiendo hace tiempo a los papás que verifiquen lo de la pedofilia, ¿verdad que se los vengo diciendo? Hubo ahora una decisión de un grupo ahí que lo apoyó las Naciones Unidas, que hay que despenalizar los delitos sexuales a los niños. Ahora va a venir la ONU con los George Soros de la vida financiando y toda esta gente, y van a empezar a meterse en los gobiernos para que empiecen a aprobar leyes para esto. Yo se los vengo advirtiendo hace años. Esta iglesia, yo llevo más de 7 años hablando de esto, que el objetivo principal es eso. Quieren nuestros niños. Ahora viene un hombre, Pablo, les voy a traer el nombre y la promoción, que va a estar dando unas conferencias aquí. Él está viviendo en Canadá, y en Canadá le están quitando los hijos a los padres, quiero que sepas, y los padres están presos por no aceptar lo que el Estado quiere hacer con los niños. ¿Ok? Este hombre viene a hablar de eso. Yo les vengo advirtiendo hace tiempo que se empapen de esto. Los que tienen niños pequeños tienen que empaparse de estas cosas, porque, ¿sabe? Esto está bien fuerte lo que viene. Ya sacaron la bandera pedófila. ¿Ah? Sí, eso es lo de decir. Tiene 2 líneas azules arriba y 2 rositas abajo. Niños y nenas. Tiene la blanca, que es la pureza, y no recuerdo el color de la otra. Pero estamos en un tiempo que si no despertamos, nos arropan. Pero para eso está la iglesia, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Pero hagámoslo. Si somos la sal de la tierra, tenemos que salir del salero. No podemos estar en el salero. Yo soy sal, estoy en el salero aquí esperando que alguien me... No, salga del salero. La comunidad LGBT hace un par de años tuvo una convención mundial donde expusieron que los planes como ellos los llevaban no han podido llevarlo a cabo con los planes como ellos lo pretendían. Y dijeron que la razón es la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se está oponiendo en lo espiritual y en lo natural a todo esto. Tenemos que seguir. Ahora es que nos toca. Ahora es que nos toca más duro todavía. No podemos permitir que esto ocurra. Ya sacamos la procuradora de la mujer. Y fue la iglesia, no fue otra cosa. Fue la iglesia quien protestó, para que usted sepa. Ahora hay que ver a quién van a poner ahí. Pero esta lucha es espiritual. Esta lucha es espiritual. Aunque batallamos en lo natural, pero tenemos que tener el vaqueo espiritual detrás para que esto ocurra. Por eso es que están prendidos con la iglesia y se están infiltrando en la iglesia. Es lo triste de esto. Y nosotros no podemos permitir que nosotros nos convirtamos en la iglesia de Sardis. Eso no va a pasar. Así que, amados, los exhorto a estar pendientes con sus ojos espirituales bien abiertos, en oración y ruego, siendo discípulos todo el tiempo y siendo vocales también en todo sitio que podamos. Ok, incline su rostro un momentito.